Buenos días a todos. En primer lugar, os quiero agradecer a todos vuestra presencia a este seminario. Este es un seminario que organiza todos los años la Escuela de Ingenierías Industriales para presentar el máster en Ingeniería Industrial con motivo de la apertura del plazo de prescripción en los másteres de las universidades andaluzas, ya que este máster, el máster en Ingeniería Industrial, es el máster que tiene más demanda en esta escuela y es el que cuenta con un mayor número de alumnos matriculados. Es importante que sepáis que este título es un título habilitante para la profesión regulada de ingeniero industrial. Supongo que lo sabéis, pero los ingenieros industriales tienen atribuciones profesionales en distintos campos, como el campo de la industria, mecánica, electricidad, construcción, edificación, infraestructuras, urbanismo. Pero este no es el único motivo por el cual esta titulación es interesante, sino que tenéis que saber que el título del máster en Ingeniería Industrial es una de las profesiones más demandadas en el ámbito de las ingenierías, y no la que más, debido fundamentalmente al carácter multidisciplinar y generalista que vais a tener una vez que terminéis la carrera. Entonces, el seminario se ha dividido en tres partes. En primer lugar, va a intervenir el profesor Lorenzo Sevilla, que es el coordinador del máster, y básicamente lo que os va a hacer es comentar la estructura del máster, cuál es el plan de estudios, cuáles son los créditos que tenéis que superar para conseguir el título, y una cosa muy importante, que en función de la titulación de acceso, pues tendréis que cursar una serie de asignaturas u otras, con el objeto de que todos tengáis los mismos conocimientos y competencias básicas una vez que terminéis el máster. A continuación intervendrán dos alumnos que están actualmente cursando el máster, están prácticamente terminando, a falta de la defensa del trabajo fin de máster. Y este año también contamos con la presencia, aunque todavía no se ha conectado, de un antiguo alumno de la escuela que consiguió el título en el año 2019 y que actualmente está trabajando en una empresa del Parque Tecnológico. Entonces, para nosotros es muy importante que vosotros podáis contar con la opinión de alumnos que han sufrido el máster, dos de ellos lo están sufriendo en la actualidad, y uno de ellos, pues, que os puede dar su opinión desde otra perspectiva, porque él lo ha sufrido y ahora tiene la distancia temporal y su experiencia profesional. Entonces, yo no os quiero entretener más, pero antes de terminar sí quisiera agradecer a todos los participantes en esta sesión, empezando por el profesor Lorenzo por haber preparado la presentación, que sé que lo hace con mucho cariño y con mucho detalle. Y también quisiera agradecer a Samuel, a Ángel y a Manuel por aceptar el ofrecimiento que os hice en su momento para participar en este seminario y que podáis contar vuestra experiencia a los posibles futuros alumnos de este máster. Así que, por mi parte, nada más. Espero que lo paséis bien y que... Bueno, se me ha olvidado comentaros que cuando terminen los alumnos hay un turno de preguntas donde podéis preguntar todo lo que queráis, tanto a Lorenzo como a los alumnos, ¿vale? Así podáis aclarar todas las dudas y todas las cuestiones que tengáis. Así que nada más. Muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos, espero que nos veamos el año que viene. Saludos. Muchas gracias, Daniel. Pues, como decía el subdirector de posgrado, voy a proceder a identificar lo que sería la estructura general del máster, identificando inicialmente una serie de datos generales. Primero, el nombre completo que recibe este máster es el de Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Saben que el centro responsable de la impartición de este título es la Escuela de Ingenierías Industriales y que es un título que, a diferencia de otros másteres, saben que los másteres suelen tener una dedicación de 60, 90 o 120 créditos normalmente. En este caso es un máster de 120 créditos y por lo tanto se imparte a lo largo de 2 cursos académicos. Pertenece a los másteres, a las titulaciones que se engloban dentro de lo que se conoce como rama de Ingeniería y Arquitectura. Y tal y como ha dicho Daniel, es un título habilitante y por lo tanto es un título que permite el ejercicio posterior de una profesión regulada, que en este caso es la de Ingeniería Industrial, el ingeniero industrial. Les he identificado abajo un vínculo que permite el acceso a la página web oficial del máster. Esta página ha sido
bastante modificada y actualizada, por lo tanto, a día de hoy yo creo que les puede servir como una guía bastante precisa de cara a la búsqueda de información relevante, alguna de la cual voy a hacer referencia justamente a partir de este momento, donde voy a identificar contenidos, planes de estudios, formas de acceso, asignaturas que uno debe de cumplir dependiendo de algunos bloques en función de cuál sea la titulación de origen, etcétera, etcétera. En cualquier caso, para el resto de información, repito, de forma muy detallada se encuentra dentro de esta página web. En cualquier caso, también, si ustedes tienen algún tipo de duda, pueden dirigirse a mí. Mi correo electrónico aparecerá al final de esta presentación, pero se lo adelanto, lsevilla@uma.es. E igualmente pueden dirigirse al subdirector de posgrado, que también les incluiré su correo al final de esta exposición. Como acaba de identificar el profesor Daniel Camas, el máster de Ingeniería Industrial, si por algo tiene unas características que lo hacen de interés, es precisamente las salidas profesionales que con él se permite, se adquiere. Podríamos decir que el título de ingeniero industrial se considera en general como una de las titulaciones universitarias más demandadas en el ámbito español. No solamente dentro de la rama específica de la ingeniería, de la arquitectura y de ingeniería, sino en realidad dentro del conjunto de todas las titulaciones. Esto es así por una serie de aspectos esenciales. Entre ellos es el denotado carácter multidisciplinar que se adquiere, que se recibe y que por lo tanto se adquiere a lo largo de los dos cursos, teniendo en cuenta la formación previa que uno tiene a través de los grados de acceso, los grados, las titulaciones de origen. Esta formación multidisciplinar es precisamente la que permite abordar una tipología de problemas que en otras titulaciones queda acotada específicamente en un determinado ámbito y que, sin embargo, dentro de la rama industrial permite tener una visión mucho más amplia o mucho más estereoscópica. Desde este punto de vista, esa posibilidad de formación y de recepción de esa visión global permite posteriormente utilizarla y es muy demandada a nivel industrial, a nivel económico, a nivel prácticamente en cualquier tipo de ámbito y precisamente por eso el ingeniero industrial, una vez egresado, a nivel social recibe una determinada consideración profesional bastante elevada. Esto hace que cuando ustedes terminen los estudios de ingeniería industrial, cuando acabasen el máster de ingeniería industrial, se pueden dedicar a una gran cantidad de posibles salidas profesionales muy versátiles. Entre ellas, evidentemente, el ámbito industrial, el ámbito de la producción, pero también se pueden ustedes dedicar a ámbitos de gestión, a la propia función pública, al ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, etcétera, etcétera. Es una suma que es mucho más amplia de la que suele vincularse a otras salidas profesionales. Para poder entender esto, podríamos identificar que determinadas profesiones reguladas, hay profesiones que están reguladas y hay otras profesiones que no están reguladas. Aquellas que no están reguladas simplemente se tienen que tener una serie de conocimientos que pueden provenir de algún tipo de titulación, pero no necesariamente. Sin embargo, las profesiones reguladas necesitan, para poder ejercerlas, uno tiene que tener un título habilitante para poder acceder a las mismas. Hay títulos habilitantes y títulos no habilitantes. En cualquiera de los casos, los títulos se recibe un conjunto al cursarlos, al finalizar los mismos, en cada una de las asignaturas que se están realizando se van recibiendo una serie de competencias. Esa suma de competencias define las competencias de la titulación y en el caso de los títulos habilitantes deben de coincidir con aquellas que se exigen dentro de una norma regulada a nivel nacional
en el que se definen unas atribuciones profesionales. Esas atribuciones profesionales deben de estar acordadas, deben de ser están relacionadas con las competencias de la titulación habilitante en particular. Para el caso del máster universitario en Ingeniería Industrial, la profesión regulada recibe el título el nombre de ingeniero industrial y tiene la particularidad de que las atribuciones profesionales que se adquieren a través de estos títulos son atribuciones profesionales plenas. Plena significa que no tienen ningún tipo de limitación, a diferencia de otros títulos, donde la atribución profesional queda únicamente ligada a un determinado marco de especialidad. En el caso del ingeniero industrial es la suma de todas las especialidades y, por lo tanto, puede desarrollar, diseñar, firmar proyectos en cualesquiera de los ámbitos de los cuales son esas competencias, sin limitación de su especialidad, todas las de la rama industrial. Por otra parte, identificar que estos títulos, el título habilitante del máster universitario en Ingeniería Industrial recibe las competencias de la suma de las recibidas de un conjunto de asignaturas que son las propias del máster más las que se ha ido adquiriendo en la titulación de origen. El título del máster de Ingeniero Industrial está definido para que tenga atribuciones completas si adquiere la suma de competencias del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales más la del máster universitario en Ingeniería Industrial. El tema si alguno de ustedes accede, se prescribe con una titulación de origen que no sea el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, es posible que haya alguna de las competencias, de alguna de las asignaturas que ustedes hayan cursado dentro de su grado, que no está dentro de la relación que se exige para tener atribuciones profesionales plenas y entonces ustedes las van a tener que cursar adicionalmente en la forma que ahora voy a explicarles a continuación. El plan de estudios del máster queda dividido en un conjunto de 5 módulos. La estructura del máster de Ingeniería Industrial es una estructura modular. Esos 5 módulos quedan aquí reflejados y los he dividido identificando una serie de datos. Básicamente, el número de créditos ECTS que compone las asignaturas, las materias incluidas dentro de cada módulo, y adicionalmente he ido identificando el semestre en el que se imparte. Recuerden ustedes que el máster es de 2 cursos, es decir, 4 semestres. Quedan aquí identificados, por lo tanto, del primer al cuarto semestre, la parte correspondiente a las asignaturas de cada uno de esos módulos. Observen que no todos los módulos se imparten dentro de un semestre, que puede haber módulos que rebasen la impartición en un único semestre. Los módulos en que se dividen el máster son el módulo de tecnologías industriales, el módulo de instalaciones, plantas y construcciones complementarias. Hay un tercer módulo que es el módulo de ampliación, es el único módulo que es optativo. Este módulo, además, en función de la titulación de origen y en función de las características, necesidades o tiempo disponible o simplemente la propia decisión del alumno, dependiendo de cada caso, se puede dirigir, a su vez, está dividido en 4 grandes bloques. No todos los alumnos, en función de la titulación de origen, pueden acceder a la totalidad de los bloques, como ahora, repito, vamos a contemplar y vamos a justificar, pero en principio esos 4 bloques que uno podría optar serían el bloque de nivelación, el bloque profesional, el bloque investigador y un bloque adicional que hemos denominado como bloque de movilidad y de prácticas en empresa, que es precisamente aquel que se ha diseñado específicamente cuando no se va a cursar dentro de del conjunto de asignaturas que pertenecen a los otros bloques, sino puede ser recibido en otro país o ser sustituido por la realización de prácticas en empresas específicamente seleccionadas, a través de las cuales se ha llegado a algún tipo de convenio. Posteriormente hay un módulo de gestión y finaliza
los estudios de este máster con el desarrollo de un trabajo fin de estudios, un trabajo fin de máster, que tiene 12 créditos en cuanto a asignación. Observen que, por lo tanto, la distribución de los 120 créditos de este máster queda heterogéneamente distribuida a través de 40 en el primer módulo, 20 créditos en el segundo, 30 en cualquiera de estos 4 bloques del módulo de ampliación, 18 en el módulo de gestión y 12 en el trabajo fin de máster. Bueno, por caracterizar semestralmente cuáles serían las asignaturas que componen cada uno de estos módulos, utilizando el mismo criterio de colores que aparecía dentro de la imagen anterior, azul para el módulo de tecnología industrial, etcétera, etcétera, pues podríamos identificar las siguientes asignaturas por cada uno de los semestres. En el primer curso se impartirá el primer semestre, que estará constituido por este conjunto de 6 asignaturas: tecnología eléctrica, sistemas integrados de fabricación, tecnología de máquinas, sistemas electrónicos en la industria, tecnología química, automatización y control. ¿De acuerdo? Eso es el primer semestre. Sin embargo, este primer semestre faltan 2 asignaturas del módulo de tecnologías industriales que se impartirán en el segundo semestre. ¿De acuerdo? Tecnología energética y tecnología hidráulica. Como este conjunto de 2 asignaturas es insuficiente para la totalidad del semestre, se anexan 4 asignaturas adicionales que son las pertenecientes a este módulo de instalaciones, plantas y construcciones complementarias, que serían las asignaturas específicas de construcciones industriales, ingeniería del transporte, diseño y cálculo de estructuras, gestión y control de la calidad. Este conjunto de 6 más 6 asignaturas las van a cursar la totalidad de alumnos del máster. Sin embargo, al pasar al segundo curso, nos vamos a encontrar con el módulo de ampliación. Lo de pasar al segundo curso, entre comillas, por lo que también les voy a explicar ahora a continuación, pero en el seguimiento lineal correspondería al primer semestre del segundo curso y, por lo tanto, tercer semestre del máster. Es el semestre en el que se imparte el módulo de ampliación. Les había indicado que el módulo de ampliación, dependiendo de las características de cada alumno, existen 4 bloques alternativos, que son el bloque de nivelación, que está compuesto por las asignaturas de ampliación de matemáticas, fundamentos de computadores, instalaciones eléctricas, organización industrial, ingeniería gráfica y topografía y control automático. Estas asignaturas del bloque de nivelación son en realidad asignaturas que pertenecen al grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, pero que en el caso de aquellos alumnos que por su titulación de origen no hayan cursado alguna de estas asignaturas, tienen que cursarlas, dado que las competencias que se adquieren al recibirlas son necesarias para obtener las atribuciones profesionales completas. Si uno no las cursara, no las adquiriría y, por lo tanto, no podría acceder a las atribuciones plenas. El bloque profesional también tiene una serie de asignaturas optativas, que serían ingeniería de fabricación en la industria, emprendedores en la ingeniería, la profesión de la ingeniería y la administración pública, control y patologías en el urbanismo y la edificación y tecnología de fabricación. Adicionalmente a estos 2 bloques existe otro bloque que denominamos investigador y que está compuesto por un conjunto importante, relativamente grande, de asignaturas de materias que proceden de otros másteres oficiales que posean una temática que previamente haya sido considerada como afín por parte de la Junta de la Escuela de Ingenierías Industriales. Y que, por lo tanto, aquellos que accedan a este módulo, si no quieren cursar la totalidad del bloque profesional, podrían seleccionar parte de asignaturas del bloque profesional y parte de asignaturas del bloque de investigación. ¿De acuerdo? O bien se puede optar al desarrollo del bloque de movilidad y prácticas en empresa, con las características que le había indicado anteriormente.
para afianzar datos en función de las características de cada uno de ustedes. Nos podemos encontrar con 3 situaciones básicas. Que ustedes provengan del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Como les he dicho, las atribuciones plenas son aquellas que se adquieren al sumar las competencias de este máster en Ingeniería Industrial, más el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. ¿De acuerdo? Como la suma de lo que ustedes provienen más lo que van a recibir en este máster es esa totalidad, ustedes acceden directamente al máster sin ningún tipo de necesidad de ejecutar asignaturas previas. Bueno, y por lo tanto el seguimiento del máster sigue la misma estructura que habíamos analizado previamente. Ustedes en el primer semestre cursarán las asignaturas correspondientes, todas las asignaturas correspondientes al módulo en Tecnologías Industriales 1, y en el segundo semestre las 2 asignaturas pertenecientes a este mismo módulo, que aquí hemos denominado como 2, y el conjunto de asignaturas también obligatorias del módulo de instalaciones, plantas, etcétera, etcétera, en el segundo semestre. Al llegar el segundo curso, ustedes tienen la posibilidad de elegir entre las asignaturas del bloque profesional, del bloque investigador y del bloque de movilidad y prácticas de empresa. Y finalmente, en el cuarto y último bloque, ustedes realizarán el conjunto de asignaturas del módulo de gestión, que son obligatorias todas, más el trabajo, los 12 créditos del trabajo fin de máster. Ahí no hay ningún tipo de duda, ¿de acuerdo? Segunda posibilidad, que ustedes provengan del grado en Ingeniería en Diseño y Desarrollo del Producto, o que provengan del grado en Ingeniería Eléctrica, del grado en Ingeniería Electrónica Industrial, del grado en Ingeniería Mecánica o del grado en Ingeniería Química. Si ustedes vienen de alguno de estos grados, ustedes les falta alguna asignatura, les falta alguna competencia para recibir la totalidad de las que viene dentro del BOE. En alguna de las materias no se ha cursado alguna de estas competencias y por lo tanto tienen que cursar aquellas que faltan. No necesitan hacer asignaturas adicionales, pero sí que se encuentran que no pueden elegir la totalidad de opciones que tiene el caso anterior. Ustedes tienen que elegir entre las asignaturas del bloque de nivelación y es posible que en alguno de los casos no tengan que realizar todas las asignaturas del bloque de nivelación. Las vamos a ver ahora a continuación, sino solamente un número, en ocasiones muy reducido. El resto, ustedes pueden seleccionarlas como hacen los que provienen del grado en Tecnologías Industriales, seleccionándolas del bloque profesional, del bloque de investigador, el resto como si proveniesen de la primera titulación, ¿de acuerdo? Pero sí se les sugiere que en vez de realizarlo en el tercer semestre, lo realicen en el primero, puesto que los conocimientos y los contenidos y las competencias que les van a proporcionar estas asignaturas es posible que las requieran, que las necesiten para cursar las asignaturas de los otros módulos. Por eso se les sugiere que se inicie la matriculación, inicie el curso en el primer semestre con estas asignaturas, ¿de acuerdo? El orden en que se desarrollen las del módulo en Tecnologías Industriales da igual. De hecho, aquí se dividió en 2 módulos y de ahí da igual cursar primero la de la parte 1 que la de la parte 2. Por eso existe esta versatilidad, este carácter modular de nuestra titulación. Tercer caso, que ustedes provengan del grado, son cada vez grados más alejados del grado de los conocimientos, de las competencias que se identifican en el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Serían el grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica, el grado en Ingeniería de la Energía, el grado en Ingeniería de Organización Industrial o las antiguas titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial de las especialidades Mecánica, Electrónica Industrial, Eléctrica, Ingeniería Técnica en Diseño Industrial o la titulación antigua de Ingeniería Química. En esos casos todavía les va a faltar más competencias, hay un número superior de competencias que ustedes todavía no han recibido y por lo tanto antes de iniciar el máster
ustedes deberían de, o simultáneamente, no se les va a exigir en el momento de la matriculación que ya las tengan, pero sí antes de que finalicen el máster, tengan una serie de asignaturas en las cuales reciban esas competencias. La única diferencia de estas asignaturas frente a las que hemos mencionado anteriormente del bloque de ampliación, del bloque de nivelación dentro del módulo de ampliación, es que las asignaturas del bloque de nivelación son asignaturas del máster, es decir, suman en el conjunto de créditos correspondientes a los 120. ¿De acuerdo? Ustedes ya van sumando dentro de esa hucha de créditos que tienen que tener hasta llegar a los 120. Estas no. Estas son asignaturas que no pertenecen al máster, que no se incluyen dentro de las 120 horas y que por lo tanto ustedes las tienen que cursar adicionalmente. Las cursarían dentro de las titulaciones en las que se imparten. ¿De acuerdo? En el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Son lo que se denominan como complementos de formación. Esos complementos de formación les permitirá acceder ya al máster con esos conocimientos que me permitirá el abordaje ya completo. Bueno, vamos a caracterizar ahora cuáles son esos contenidos tanto de asignaturas del bloque de nivelación como de asignaturas identificadas dentro de los complementos de formación. Por ejemplo, empezando con el caso de los complementos de formación. Repito que están dedicados a aquellas titulaciones que se encuentran en un mayor alejamiento del conjunto de competencias propias del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Vean ustedes que aquí para cada titulación de origen hemos aquí identificado todas las que habíamos matizado al inicio de esta tercera parte, ¿no? Para cada titulación de origen se ha marcado aquí cuáles son las asignaturas que deberían de cumplir, por ejemplo, que cursar. Por ejemplo, si uno ha estudiado el grado en Ingeniería de la Energía, para acceder al máster tiene adicionalmente que cursar los complementos de formación de la asignatura de Electrónica Digital, Ingeniería de Fabricación y Teoría de Máquinas. ¿De acuerdo? Porque en su titulación, en el grado de Ingeniería de la Energía, pues por ejemplo, no se ha impartido ninguna asignatura de Ingeniería de Fabricación. Y el título del máster, el título de Ingeniero Industrial, requiere haber recibido una capacidad, una competencia, una atribución que permite abordar el ámbito de la Ingeniería de Fabricación. Bueno, en otra asignatura, perdón, en otra titulación de origen, por ejemplo, en el grado en Electrónica, Robótica y Mecatrónica, pues cambian las asignaturas, porque cambian las características de cada titulación. Aquí se tendría que haber cursado previamente la asignatura de Ciencia e Ingeniería de Materiales y la asignatura también de Ingeniería de Fabricación. ¿De acuerdo? El número de asignaturas y la tipología de cada una de las asignaturas depende de cada titulación de origen. Recordarles nuevamente lo que les he dicho, no hace falta cursarla no matriculándose todavía del máster. Ustedes se pueden matricular del máster, pero las tienen que cursar de forma independiente, esas no suman al máster. En cuanto al bloque de nivelación, asignaturas que ya sí son del máster, que ya computan dentro de los 120 créditos, nuevamente se identifican aquí para cada titulación de origen cuál sería. Vean que nuevamente hay una gran diversidad de opciones. Por ejemplo, antes hemos mencionado el grado de Ingeniería en Electrónica, Robótica y Mecatrónica. Pues tendrían que hacer únicamente 2 asignaturas dentro del bloque de nivelación. Obligatoriamente tienen que cursar la Ingeniería Gráfica y Topografía, que no han cursado en su grado, y las instalaciones eléctricas, que tampoco han cursado en su grado. Sin embargo, si ustedes vienen del grado, no sé, de Ingeniería Mecánica, aquí está el grado en Ingeniería Mecánica. Tienen que cursar ampliación de matemáticas, fundamentos de computadores, instalaciones eléctricas, organización industrial y regulación automática. ¿De acuerdo? Algunos de ustedes está cursando o ha cursado el doble grado o tiene 2 titulaciones. ¿Qué sucede en ese caso? En ese caso no hace falta cursar la totalidad de asignaturas que vienen reflejadas para cada una de las 2 titulaciones que ustedes tienen, sino aquellas que son comunes a las 2. ¿Sí? Por ejemplo, en el grado en Ingeniería Eléctrica ustedes tienen que cursar 4 asignaturas, en el grado de Ingeniería Mecánica ustedes tienen que cursar 5,
Pero como ustedes ya tienen el grado en ingeniería eléctrica, en el que, por ejemplo, han dado instalaciones eléctricas y han dado regulación automática, no tienen que cursarla, puesto que ustedes tienen el doble grado. Sería la intersección de estas dos titulaciones, lo que aquí queda marcado a través de esas estrellas en amarillo. ¿De acuerdo? Solamente la intersección de la misma. Se reduce, por lo tanto, el número de asignaturas a cursar dentro del bloque de nivelación. ¿Qué hacen con el resto? Porque solo tienen aquí 3 asignaturas, cuando ese bloque está compuesto de asignaturas, en el caso del bloque de nivelación, que cuando ustedes sumen los créditos no llegan a las 30. Ustedes no solamente han cursado parte de ellas. El resto las eligen dentro del resto de las opciones. Tienen libertad desde ese punto de vista. Bueno, quería terminar esta exposición mencionando, fundamentalmente recordando algunas cuestiones que ya se han mencionado y aportando alguna visión adicional. Se trata de valorar aquí un conjunto de motivaciones y de identificar el que es el momento de que ustedes tomen la decisión, dado que son alumnos de cuarto curso, dado que en su mayoría todos ustedes son jóvenes y que van a tener que decidir de cara a su futuro profesional por la realización de una serie por la toma de una serie de decisiones. Ustedes terminan ahora un grado. Ese grado puede que tenga atribuciones profesionales, por ejemplo, el grado de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica o Química tiene atribuciones profesionales, no son plenas, pero tienen atribuciones profesionales, por lo tanto ustedes pueden realizar el ejercicio libre de su profesión, se pueden colegiar en el colegio correspondiente, pero, repito, solamente dentro de su especialidad. O pueden, teniendo ese grado, decidir optar a realizar un máster. Si deciden optar a un máster, pues tienen ustedes una gran cantidad de máster entre los cuales pueden elegir. Algunos muy especializados, prácticamente ninguno de ellos con atribuciones profesionales, y hay uno que generalista y que tiene atribuciones profesionales, y no solo atribuciones profesionales, sino que son atribuciones profesionales plenas, que es precisamente el máster de Ingeniería Industrial. Esto les va a permitir realizar, primero, el que se puedan colegiar dentro del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Saben ustedes que en Andalucía tenemos 2. En Málaga se encuentra la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental. En Sevilla se encontraría el de Andalucía Occidental. Si ustedes se colegian, van a tener la posibilidad de que en el colegio le visen y por lo tanto ustedes puedan firmar los proyectos, determinados proyectos profesionales, para que sean válidos, para que los puedan utilizar la industria, para que los puedan utilizar los usuarios finales, tienen que estar firmados y visados. El visado lo realiza el colegio, pero la firma de estos proyectos la tiene que realizar un ingeniero que primero tenga competencia, y en este caso, dependiendo de la especificidad, de la especialidad en que esté dedicada a ese proyecto, la podría hacer un ingeniero de grado, específicamente de esa especialidad, o un máster en Ingeniería Industrial para toda la especialidad, ya sin ningún tipo de restricción. Bueno, pues solamente se podrán colegiar para que les dicen si tienen este tipo de máster. También es un máster que les permite acceder a un tercer ciclo. El máster pertenece a la tipología, al nivel de segundo ciclo universitario. El tercer y último ciclo universitario lo compone el doctorado. Para realizar el doctorado uno tiene que matricularse en un programa de doctorado, y para matricularse en un programa de doctorado uno tiene que tener una titulación de máster. ¿De acuerdo? Esta titulación de máster le permite acceso directo a estos programas de doctorado, a través de los cuales ustedes redactarán una tesis doctoral que les permitirá obtener el mayor grado académico que existe a nivel internacional, que es el grado de doctor. Comentarles también que nuestro máster, la titulación que se obtiene con nuestro máster, el máster de Ingeniería Industrial, es una titulación
que está no solamente demandada a nivel nacional, sino también a nivel internacional por lo siguiente que les voy a decir. No todos los países tienen una titulación equivalente al ingeniero industrial. Hay muchos países que tienen titulaciones de máster muy focalizadas, muy especializadas y que por lo tanto no tienen esa visión global. Visión que sin embargo tiene una gran aceptación en muchos países dado ese carácter versátil que proporciona el título de ingeniero industrial. Por mis relaciones, digamos, con universidades de otros países y por la industria a nivel de otros países, yo les puedo hablar, por ejemplo, de esa buena visión que tienen de nuestros egresados en Suecia o incluso en Alemania, países en los cuales no existe un título equivalente a nuestro ingeniero industrial. ¿De acuerdo? También comentarles que es un título tan versátil que en muchas ocasiones determinadas empresas o determinadas instituciones lo utilizan como elemento a seleccionar dentro de su plantilla. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba ingeniería industrial, en una de las charlas equivalentes a las que ahora están recibiendo ustedes, me ponían el caso de que el ingeniero industrial era tan versátil que era bastante habitual el que lo contrataran como, por ejemplo, director de un hospital. Algo tan alejado de su mente como pueda ser la dirección de un centro médico. Sin embargo, por esta visión generalista, por esta capacidad de abordar problemas de alta complejidad con una limitación de medios, etcétera, con una visión económica, no solamente tecnológica y científica, etcétera, etcétera, se suma para que tengamos esa posibilidad adicional. Termino comentándoles simplemente que ustedes son jóvenes, están en el momento de la decisión, es un buen momento para que antes de decidir ya dirigirse al ámbito laboral, al mundo laboral, piensen si no pueden ustedes ya completar su formación con esta titulación que finalizaría, que daría el broche completo a la totalidad de sus competencias y que por lo tanto le proporcionaría la totalidad de esas atribuciones profesionales. Muy bien, pues nada más, pasamos a la tercera parte, nada más dentro de esa segunda parte de la exposición. Vamos a pasar a la tercera, donde hemos solicitado la colaboración de un conjunto de antiguos estudiantes o de estudiantes en este momento de nuestro máster para que puedan expresar pues, sus experiencias vividas y que creo que les va a ser a ustedes de gran ayuda. Empezamos, por ejemplo, por Samuel. ¿Tienes la palabra? Hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Yo me llamo Samuel y bueno, como muchos de vosotros, pues yo hice el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, ¿no? Y bueno, voy a contar mi experiencia desde el punto de vista de un estudiante medio de JITI, ¿no? ¿Por qué elegí hacer el máster? Pues en principio yo no tenía nada claro lo que quería hacer después de JITI, ¿no? No tenía claro dónde especializarme, no tenía claro si hacer un máster específico o en cambio el de industriales, ¿no? Y bueno, como vosotros fui a esta charla hace un año y bueno, a mí antes de eso, pues bueno, el máster me sonaba un poco como volver a meterse en JITI. Pero, por otro lado, yo lo que tenía claro también es que no tenía atribuciones profesionales, ¿no? Y decidí meterme un poco en el máster también por eso y por ampliar mis salidas, ¿no? También era el momento, cuando acababa JITI, era el momento de hacer el máster o directamente hacer otro máster y desviarme de industriales y bueno, elegí quedarme en el máster, ¿no? Para dar sentido a mis 4 años de JITI, básicamente. Deciros que mi experiencia en el máster, bueno, fue antes de la pandemia. Y supongo que os interesará un poco también cómo son las asignaturas en comparación con las de JITI, ¿no? Con las del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.
Deciros que lo que yo me encontré es que la asignatura en general, lo primero es que son más asignaturas por cuatrimestre, son 6 de 5 créditos en vez de 5 asignaturas de 6 créditos, ¿no? Y en general son asignaturas más fáciles que para mí fueron más fáciles que las de los primeros años de HITI, ¿no? Donde se ven las asignaturas duras, las que cuestan sacarse, ¿no? Pero por otro lado, eran asignaturas como que exigen bastante en cuanto a nivel de carga de trabajo semanal, ¿no? Se exige mucho en cuanto a las entregas de trabajo, trabajos de grupo, trabajos de la asignatura y tal. Bueno, lo bueno de esto es que no todo el peso recae sobre los exámenes finales, ¿no? Y entonces, en general, a diferencia de HITI, hay garantías de aprobar cuando uno pues, hace lo que le piden, ¿no? Y además con buenas notas. O sea, las notas en general que yo me encontré en el máster en general de todo el mundo eran bastante mejores que las que me encontraba en HITI, ¿no? En mi curso, bueno, la mitad de nosotros éramos de HITI y había otra, me sorprendió que otra mitad fuera de otras titulaciones que, bueno, ya tenían ciertas atribuciones, ¿no? Cuando alguien hace mecánica, parte de esas atribuciones pues ya las tienen, ¿no? Pues aún así, había gente que de otras titulaciones vino a hacer el máster pues, para ampliar su salida, supongo, ¿no? O ganar prestigio, o bueno. Y lo que también me encontré fue bastante más compañerismo, ¿no? Porque en HITI yo venía de estar en asignaturas diferentes, de cursos diferentes y al final digamos que la gente se dispersa y está en muchas clases y al final no conoce a lo mejor a todo el mundo y tal. Aquí sí que la gente iba básicamente a curso por año y la gente que está en primero también está en segundo, nos conocíamos todos al final y para mí también fue algo bastante positivo, ¿no? Lo dicho, quita muchas horas por la cantidad de trabajo que hay que entregar, pero por eso os aconsejo sobre todo empezar pronto con ellos cuando los mandan, porque si no, llega algún punto en algún cuatrimestre, por ejemplo, me suena que el primer cuatrimestre, no, el segundo cuatrimestre del primer año era bastante duro en cuanto a eso y llega un punto en el que hay saturación de trabajos, ¿no? Os recomiendo empezar pronto. Y lo bueno es que al final la gran mayoría aprueba, ¿no? Lo sacamos todo adelante. Incluso alguno que recuerdo que tenía un trabajo a media jornada y bueno, este máster digamos que exige bastante y es recomendable tener dedicación completa para sacárselo, ¿no? Pero bueno, también está ahí algún caso de algún compañero que se lo ha sacado también trabajando a media jornada, ¿no? Bueno, otra cosa para mí muy importante de este máster fue mi experiencia con el Erasmus, ¿no? Con el bloque de movilidad. Yo ya venía de hacer Erasmus en HITI y después de eso, pues cuando me volvieron a dar esta oportunidad tenía claro que la iba a volver a aprovechar. Y se puede aprovechar incluso un poco mejor que en el grado, ¿no? Porque en el grado te piden buscar la asignatura en la otra universidad que vas a convalidar con la de Málaga, ¿no? Aquí tienes 30 créditos de elección libre y básicamente puedes componer las asignaturas que te vengan mejor, ¿no? Siempre que sean de ingeniería, ¿no? A mí, sin ser un expediente muy brillante, me tocó la Universidad de la Sapienza de Roma, que es una de las mejores de Europa, ¿no? Y para mí fue una experiencia bastante positiva, ¿no? Y deciros también que de mi promoción, todos los que se quisieron ir se pudieron ir. No sé cómo va a ser este año con la pandemia. Yo espero que el que se quiera ir se pueda ir también, ¿no? Como conclusión de mi experiencia, bueno, hay algunas pegas, como que hay bastante exigencia en cuanto a trabajar, ¿no? Durante la semana, que por otro lado es bueno porque al final quien lo hace aprueba seguro. Es bastante, y bueno, otra pega que es que un máster que es tan generalista que en algún momento los que hayamos hecho HITI y nos hayamos especializado, a lo mejor hayamos hecho el último año, como en mi caso automática, va a haber algunos contenidos que se van a volver a repetir, ¿no? Sin más, eso se pasa y ya está.
Y como pros, pues bueno, como ventaja, las atribuciones con las que salimos, ¿no? Es un máster que se saca, todo el mundo que lo ha hecho conmigo se lo ha sacado. Hay bastante compañerismo, al final aprueban incluso gente que viene de otra titulación en el mismo tiempo sin ningún problema. Y que bueno, que también las asignaturas que damos, incluso hay asignaturas bastante interesantes de ramas que yo no pensaba que me pudiesen resultar interesantes, ¿no? Y profesores que son bastante buenos y explican muy bien y la verdad es que por ahí también muy satisfecho con el máster. Y sobre todo también recomiendo a quien quiera que se vaya de Erasmus porque también existe esa posibilidad, ¿no? Y bueno, aquí concluyo más o menos mi experiencia y nada, quien tenga cualquier duda que me pueda preguntar. Muchísimas gracias, Daniel. Pasamos la palabra a Ángel Paredes. Adelante. Hola, buenas. Bueno, mira, pues yo en mi caso vengo de un doble grado. Yo hice el doble grado de mecánica y eléctrica en la escuela, ¿vale? Aparte de esta doble titulación, yo también hice el itinerario que ha comentado Lorenzo de la parte de nivelación. La verdad que se me quedaron, si no recuerdo más, 3 asignaturas para terminar de tener las competencias básicas para el máster, y luego tuve 12 créditos optativos que yo en mi caso cogí, por ejemplo, la parte del bloque de, si no recuerdo mal, de investigación, si no recuerdo mal. Y yo siempre me intento especializar un poco más por la zona. Entonces, ¿por qué yo elegí este máster? Yo vengo viniendo del máster y del mecánica y eléctrica. Podréis pensar que quizá a lo mejor pues con las atribuciones que yo ya tenía por aquel entonces eran suficientes, pero es cierto que el máster me dio como una visión un poco más enriquecedora, un poco más global de todo, y sobre todo de la parte de gestión, que por mi titulación no tenía yo tantos conocimientos, y la verdad que en ese sentido me ha ayudado bastante. Es cierto que yo luego, por ejemplo, ahora estoy haciendo el doctorado en sistemas de energía eléctrica y entonces me ha ayudado también esa parte de visión totalitaria, y luego también me ha ayudado a la hora de acceder al máster y a la FPU y tal. Es decir, hay muchas salidas variadas, no solo digamos, puramente ingeniería y tal, sino que también podéis optar luego a otro, por ejemplo, como la investigación. También os digo, es duro compaginarlo porque se me ha solapado por el primer año de FPU con el segundo de máster, y es cierto que se hace a veces duro, pero la verdad, como se dice en inglés, is worthy, es bastante, merece la pena. Luego, como asignatura y tal, vaya a ver que el primer año sobre todo vaya a tener muchas, que hay algunas que os sonarán. En mi caso he tenido algunas cuantas que me sonaban bastante, pero os voy a decir una cosa, se pasan bastante rápido. Luego hay otras que os van a venir muy bien, que os van a dar una visión integradora y os van a permitir luego ejercer mejor vuestra futura profesión. Después del máster siempre he tenido compañeros que o han seguido la rama investigadora o han seguido hacer otro máster más especialista, pero es cierto que este máster le ha venido bastante bien, y de hecho alguna entrevista ya me ha llegado de incluso consultoría, de diversas ramas. Es decir, que es un máster que, como lo ha dicho Lorenzo, te abre puertas desde gestión hospitalaria hasta consultoría, asesoría energética. Hay gran cantidad de trabajo que sale a raíz del máster. Es un máster que merece la pena hacer por eso. En cuanto a los profesores y tal, os vais a encontrar pues que la mayoría, la verdad que he tenido buena experiencia con ellos, y son una gran preparación en las clases, y con esto la mayoría son catedráticos incluso, y lo vaya a notar sobre todo cuando en algunas asignaturas que no va a quedar duda en las materias. Y luego lo bueno también que tener esa flexibilidad para compaginar 30 créditos. En mi caso se quedaron en 12 por la titulación en la que venía, pero es cierto que con esos 30 créditos, si venís de GITI, os pueden venir bien a la hora de o iros de Erasmus o cogeros prácticas.
y puede ser una buena forma también de moveros de flexibilizar el máster y compaginarlo con el trabajo. Y nada, yo también quiero ser un poco breve y tal, y si necesitáis cualquier cosilla o lo que sea, os estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Ángel. Pasamos finalmente a Manuel Carrera, cuando gustes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Manuel, como ya ha introducido aquí el compañero Lorenzo. Y nada, yo soy antiguo estudiante del máster industrial, hace ya unos 2 o 3 añitos que lo acabé. En mi caso, bueno, yo provengo de HITI, ¿vale? Del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, y bueno, opté por hacer el máster por la versatilidad que me ofrecía. Acababa sin atribuciones, al igual que Samuel, no sabía qué iba a hacer. No sabía si enfocarme, pues, en el profesorado, no sabía si enfocarme a un ambiente profesional y elegí el máster, pues, porque te daba un carácter muy generalista, ¿no? A todo lo pasado, como quien dice, te das cuenta ya cuando entras en una empresa de que la manera de enseñar en el máster te ha venido muy bien. ¿Por qué? Porque ese enfoque que ha comentado Samuel, de que ya no es tan importante los exámenes, sino que se hace un enfoque muy grande en trabajos, en proyectos que hay que entregar cada semana, eso luego va a venir muy bien en el mundo laboral, ¿vale? Yo trabajo ahora mismo en una empresa de ingeniería y servicios energéticos, de consultoría, Bettergy, aquí en el Parque Tecnológico. Y bueno, la formación transversal que he tenido en el máster es lo que me ha venido de perilla, ¿no? para este trabajo. Yo hice HITI especializado en mecánica y máquinas. Y al entrar en el máster industrial, bueno, lo que me encontré es que tenía que volver a ver asignaturas de tecnología eléctrica, tenía que volver a ver asignaturas de tecnología, de automatismo, de organización, cosas que, como ya han comentado mis compañeros, que os van a sonar si había hecho HITI o si había hecho otras carreras, pues os sonarán algunas. Pero vais a tener mucha soltura, ¿vale? Al final, como es algo, entre comillas, que ya habéis visto, con alguna ampliación de contenidos en bastantes casos, sobre todo en el enfoque de organización, pues eso a nivel profesional pues va a ser genial. Y en cuanto al bloque 3, ¿no? El primer semestre del segundo año, bueno, yo hice movilidad, al igual que Samuel, y me fui de Erasmus a Vilnius, a Lituania. Y en el caso de que no hayáis podido acceder a movilidad durante el grado, pues es vuestra ocasión perfecta para tener esa experiencia de más, ¿no? Además, una experiencia que es muy positiva a nivel profesional porque hay muchas empresas que valoran que tengáis esa solvencia, que hayáis podido salir de vuestra zona de confort, que hayáis mejorado vuestro nivel de idioma, que al final no os limitéis tan solo al B1, ¿vale? Para sacar el grado. Y que además es una soltura que se nota en cuanto haces una entrevista de trabajo. Eso, focalizar la transversalidad del máster, ¿no? Que os va a servir mucho a nivel profesional. Y yo, por ejemplo, en la ingeniería en la que trabajo, en la que hacemos proyectos, en la que hacemos auditoría energética, hacemos certificados, incluso sin ser de la rama propia de energía o sin haber visto electricidad en mi especialización del grado, estoy perfectamente capacitado para hacer el trabajo que hago, ¿no? Y por supuesto, os daréis cuenta que cuando, incluso haciendo grado en máster o que provengáis de otro grado, cuando entráis en el mundo profesional vais a encontrar muchas cosas que no habréis visto en la carrera o sencillamente que se enfoca desde un punto de vista distinto, ¿no? Así que nada, animaros a que hagáis el máster porque es una muy buena experiencia. Sí, tened en consideración al final que son otros 2 años más de estudios, ¿no? Y quizá alguno pues está ahora mismo un poco cansado del grado y tal, pero merece la pena. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, pues pasamos al cuarto y último apartado dentro de los bloques que habíamos dicho que íbamos a analizar hoy. Sería el turno de preguntas. Tenéis la palabra cualquiera de vosotros. Adelante con la primera pregunta. Buenas. ¿Se me escucha? Sí, alto y claro. Alba. Tengo una duda. Verá, yo estoy ahora trabajando y estaré trabajando a jornada completa. Entonces, mi duda es si este máster se puede compaginar. Bueno, vamos a ver. El año pasado, de hecho, hubo bastantes preguntas a este nivel, sobre todo porque se dio la circunstancia de que estábamos con el tema de la pandemia y, bueno, era un poco particular, ¿no? El máster tiene una impartición presencial,
Las clases normalmente en circunstancias normales son presenciales. Existe una figura que es el estudiante a tiempo parcial que da una mayor flexibilidad de cara a la imposibilidad de asistir a la clase o a la totalidad de las clases, a la posibilidad de flexibilizar un poco más el calendario en que se realizan algún tipo de actividad concreta, etcétera, etcétera. El máster no es un máster no presencial tipo de los que podría impartirse desde la UNED. Entonces, desde ese punto de vista, completamente offline no está diseñado. Ahora bien, yo le recomendaría que hablase con el profesorado para ver en función de cada asignatura si existe una posibilidad de seguimiento con esas características. Pero, repito, no es una titulación online. El año pasado creo recordar que alguien preguntó algo muy parecido a lo que usted dijo y lo que aportó fue uno de los alumnos que estaban exponiendo sus experiencias estuvo comentando de que había tenido compañeros que efectivamente no llegaron a venir porque estaban trabajando y siguieron en base a la documentación y al apoyo que recibieron del resto de los compañeros y lo cursó y lo superó. Pero yo como coordinador del máster no puedo dar ese paso y decir que es una titulación que está diseñada para ese carácter online, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Lorenzo, yo, si me permite la palabra, efectivamente Sí. corroborar el comentario que acabas de hacer, ¿no? Y hablo en presente, tengo compañeros que están trabajando aquí en nuestra empresa y están llevando el máster pues, a un nivel en paralelo, ¿no? Y si bien pues, hay ciertas dificultades, pues porque al final pues, tienes que compaginar ese horario laboral con ese horario del máster, son en cierto modo compatibles. Limitaros a hablar con el profesorado y que ellos aconsejen en ese aspecto. Pero se puede hacer. Sí, si me permite a mí también, yo por ejemplo he estado este año, el segundo año, compaginando el doctorado, parte de la FPU, que al fin y al cabo es un trabajo, son 8 horas, con el máster y la verdad que, a ver, es complicado, es difícil, se hace duro a veces, pero hablando con los profesores y también teniendo un poco, hablando con tu tutor de tesis, en mi caso, o con tu jefe, al fin y al cabo, se puede llegar a flexibilizar la cosa y poder perfectamente compatibilizarla. Sobre todo el mes de exámenes va a ser quizá el más conflictivo, pero simplemente pidiendo unos días o teniendo un poco de flexibilidad se puede llegar. Es duro, pero se puede hacer. Alba, en cualquier caso, te recomiendo esa sugerencia de solicitar lo de alumno a tiempo parcial, porque es que a partir del momento en que se te concede, tienes una mayor flexibilidad. Se te reconoce ya legalmente esa mayor flexibilidad, independientemente de la que ya te quiera dar cada profesor de forma adicional. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Si tiene la palabra Candela. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Nada, yo quería preguntar, porque yo no estoy estudiando en la Universidad de Málaga ni en ninguna universidad andaluza y estoy en la Universidad de Vigo y acabo ahora en septiembre, defendería el TFG y era por si entro en el plazo de matriculación para este curso que viene, defendiendo el TFG entre el 14 y el 17 de septiembre. Vamos a ver, hay un tercer plazo, hay un primer plazo que está dedicado a alumnos extranjeros, un segundo plazo de prescripción que es el que se abre ahora y que estará abierto, me parece que es hasta el 14 de julio, y hay un tercer plazo que es el que corresponde a septiembre. Lo que sí le debo de indicar es que evidentemente según van pasando los plazos en cada uno de ellos, los alumnos preinscritos van recibiendo la aceptación y por lo tanto pueden ir procediendo a la matriculación. El número de alumnos que se pueden matricular está limitado
y evidentemente va reduciéndose la capacidad de poder llegar a matricularse de forma efectiva, pero posibilidades legales, evidentemente. Hay un tercer plazo reconocido. El año pasado hubo un problema y es que no hubo, además no nos enteramos hasta, yo desde luego yo no percibí el problema hasta que nos lo comunicaron pues, a preguntas ya directamente en septiembre, y es que no hubo una apertura de prescripciones en septiembre. Este año sí la hay, pero vale. Sí le comento eso de que cada vez hay un número de plazas más reducido. ¿De acuerdo? Porque claro, mi duda sería, a mí solo me queda defender el TFG, es decir, lo tengo depositado, por así decirlo. Si aquí en la Universidad de Vigo me dan algún tipo de documentación que acredite que realmente, ¿sabes?, solo me queda defenderlo y que tengo toda la titulación, por así decirlo, ¿no me podría matricular en el segundo plazo? Yo creo que a nivel andaluz usted tiene que aportar el expediente académico, y yo creo que sin expediente completo no sé si le van a aceptar, porque básicamente lo que tiene que aportar es una nota. La forma de evaluar son dos componentes: el expediente por nota, esa nota media suma el 50% de la valoración que usted recibe en la baremación, y un segundo 50% que es en función de la titulación con la que usted accede. En función de la pertinencia de cada titulación, pues se da un nivel de puntuación. La suma de esos dos bloques es lo que le permite tener una puntuación en la que usted entra en competencia con el resto de los candidatos. Ya. En cualquier caso, yo a ese nivel ya preguntaría directamente en acceso doctorado. Perdón, acceso doctorado, vale. Acceso máster. Vale. Pues nada, ya miraré para el tercer plazo. Es un tema puramente administrativo, quiero decir, a ese nivel yo no puedo. Vale. No depende de mí. Vale. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Gracias a usted. Sí, José Carlos. Hola, buenas. Mira, mi pregunta era si el bloque de movilidad del segundo año tiene algo que ver con el Erasmus, o habría alguna forma de compaginar las dos cosas, o... Sí. Carlos, yo creo que si tú puedes contestar a esto. ¿Se me escucha? Sí, alto y claro. Gracias. Sí es, vamos a ver, su titulación de acceso, sea cual sea, el módulo de aplicación son 30 ECTS y se pueden combinar los ECTS como quiera. Es decir, que en un momento dado los 30 ECTS puede coger 6 ECTS del bloque de investigación, 12 del bloque profesional y luego hacer unas prácticas curriculares, o irse de Erasmus con 18 ECTS en su convenio acordado con la universidad extranjera, y el resto de los 12 ECTS los puede hacer pues bien con asignatura del bloque profesional o del bloque de investigación. Es decir, que no hay ninguna limitación. En el módulo de ampliación, los 30 CTS es una especie de cajón desastre que viene de los 4 módulos que existen, ¿vale? Si tiene que hacer nivelación, pues los que sean de nivelación, y luego puedes coger el resto con o bien movilidad, o bien profesional, o bien investigación. Vale. Muchas gracias, Carlos. José Miguel. Sí, perdona, yo tenía una preguntilla sobre las prácticas curriculares, bueno, son en el segundo año, ¿no? Pero eso se podrían cambiar por unas prácticas extracurriculares, por ejemplo, yo qué sé, en el primer año o en el mismo segundo año, o tendrían que ser curriculares 100%. ¿Le contesto yo también? Sí, tú eres el más indicado. Sí, yo soy Carlos del Pino, soy el coordinador de prácticas curriculares en empresa, ¿vale? Y también, bueno, hasta hace muy poco también el subdirector de posgrado. Nada, decirle que sí, que puede, en el caso que sean extracurriculares, puede hacerlas cuando quiera, ¿vale? Porque lo que tiene que tener en cuenta es que la titulación de acceso tiene que ser es decir, no puede acceder con un grado, ¿de acuerdo? Tiene que matricularse en primero en el máster en ingeniería industrial y a partir de ahí ver las ofertas que hay en Ícaro, y una vez que vea las ofertas que hay en Ícaro extracurriculares, si hay alguna que le interesa, pues puede optar a ella.
Se ha hablado también de trabajo, se ha hablado también de horarios. Yo me encargué un poco de que, bueno, todas las clases fueran desde las 3 hasta las 9 de la noche, ¿no? Es decir, que el horario de mañana, entre comillas, de 9 a 2, pues fuera, digamos, estuviera libre para hacer estas prácticas o bien curriculares en el segundo año o bien extracurriculares en el primer año. También les aconsejo que, bueno, que es un poco duro, ¿no? Es decir, que no es un máster, como ha dicho correctamente Lorenzo, no es un máster, digamos, online, es un máster que necesita de esa presencialidad y en ese sentido decirles que, bueno, compaginar una extracurricular en el primer año con una asignatura que entiendo yo también que son, pues bueno, le van a requerir también esfuerzo y trabajo para poder abordarlas y superarlas, pues yo desde luego no se lo aconsejaría, pero bueno, si alguien se ve capacitado, o bien en el mes de verano, entre primer año y el segundo año, puede también en los meses de junio, julio, agosto, puede también hacer septiembre, puede hacer ahí, digamos, esas prácticas extracurriculares o bien curriculares, si se pone en contacto conmigo un poco antes. En fin, hay personas que empiezan un poco antes de lo suyo es matricularse, ¿vale? Eso lo podía, si tienen alguna duda, lo comentan directamente conmigo, pero en principio, si hablamos solamente de extracurriculares, ¿vale? Serían durante ese primer año y las podrían hacer en cualquier momento. Y luego se pueden convalidar, pues, realmente entre marzo y abril, que es cuando se abre el plazo con la compañera, con Carmen Ruiz, que es la compañera que está allí en secretaría para hacer precisamente estos reconocimientos de extracurriculares a curriculares, ¿de acuerdo? Y también les digo, no sé si lo ha comentado, perdón, ya por último, el tema de la experiencia laboral. Si alguien tiene que hacer en el módulo de ampliación 18 ECTS, porque solamente tenga 12 de nivelación, los otros 18 pueden ser también gracias a la experiencia laboral que se puede reconocer también. Si está vinculado a una empresa que tiene que ver con la ingeniería industrial, pues también se puede pedir ese reconocimiento que está entre 6 y 18 ECTS, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Y, perdone, otra preguntilla sobre eso. ¿Las prácticas también se podrían realizar en el Erasmus, por ejemplo? Sí, a mí se me ha dado caso de estudiantes que han hecho sus prácticas en Dinamarca o en ese sentido, pues bueno, yo lo que le hago llegar al tutor en este caso al tutor académico, ¿vale? Soy yo, el tutor de empresa, pues es la persona, digamos, que está en la empresa, danesa, finlandesa o la que sea, ¿vale? Ya tengo experiencia con esto. Le hago llegar todos los emails, evidentemente, en inglés y todo lo que es la parte de calificación, pues también tiene que, digamos, puntuar de 0 a 10 una serie de competencias, ¿vale? Las puntúa y yo, teniendo esa media, pues ya puedo ponerle una calificación en el acta, ¿vale? Pero se pueden hacer también prácticas de empresa en el extranjero si eso lo lleva en el convenio firmado, ¿vale? En el convenio Erasmus que lleva, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias nuevamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pregunto yo también otra vez. Sí. Un poco relacionado con la pregunta de la compañera yo es que también estoy en una situación que me queda solamente el TFG y en principio quiero entregarlo para septiembre, pero tampoco sé si me dará tiempo seguro. Si, por ejemplo, entregara en diciembre, eso ya sería imposible matricularse con el TFG sin terminar, ¿no? El año pasado hubo una dilación con el tema de la pandemia y se permitió hasta diciembre, pero este año la parte mala de que la cosa vaya bien a nivel de pandemia es que no hay previsto realizar esa ampliación. Con lo que la tercera fase correspondería a septiembre. En diciembre... No, yo no creo que haya una opción real. Vale. Te aconsejo que aproveche el verano y en septiembre lo lea y se quite de problemas. ¿De acuerdo? Ok. Sí, solamente comentar que hay una compañera que está también abierta a todo este tipo de dudas, que es el acceso a estudiantes, es decir, el acceso a titulaciones, ¿vale? Tanto el acceso como la permanencia en titulaciones. Hay un reglamento de la Universidad de Málaga, ¿no? Para conocer, digamos, los estudiantes que bien puedan acceder con una serie de circunstancias o bien tengan que permanecer con una serie de circunstancias, porque hay personas, pues bueno, que tardan, en lugar de hacer 2 años máster, pues tardan 3 años, incluso un poco más porque el TFM se le va, están trabajando, es decir, de tiempo, se le va de tiempo, entonces... En ese sentido, la compañera Beatriz Lacomba de Acceso, y hay otros compañeros también en Acceso que pueden, digamos,
contestar a dudas de este tipo, ¿vale? Porque es una parte, digamos, más burocrática, como ha dicho, no una parte académica como la que llevamos Lorenzo, Sevilla y en mi caso yo con la coordinación de las prácticas. Muchas gracias. ¿Puedes repetir quién es la coordinadora de esto? Voy a ponerles una pantalla. Vale. En la que aparecen los correos electrónicos que hemos ido identificando. Es Beatriz Lacomba, ¿no, Carlos? Correcto, sí. Ella es la que lleva toda la parte de acceso de titulaciones en la Universidad de Málaga. Supongo que también ella está de vicerrectora adjunta, pero es la que, digamos, tiene más conocimiento y más información. Les estoy compartiendo en pantalla el conjunto de correos electrónicos que pueden ser de su interés. El subdirector de posgrado de nuestra escuela, el mío, el de Carlos y el de acceso máster, que es a la que se dirigirían para el caso de Beatriz. Carlos, ¿crees que habría algún otro correo de interés? O con estos 4 yo creo que cubren, ¿no? Sí, acceso / máster, es que no se ve la /. Sí, no se ve la barra porque está... No, vale, pero acceso / máster @uma.es. Perfecto. Pues, ¿alguna otra pregunta? Sí, ¿se me escucha? Sí, adelante, José Antonio. A lo largo de la explicación, pues se ha mencionado que el máster de Ingeniería Industrial es de carácter generalista, pero claro, hablando con compañeros, con gente con su experiencia que ha tenido tanto laboral como estudiante, pues me han dicho que realmente, ¿cómo decirlo? Intentan formarnos de tantas cosas que realmente no nos forman de nada, para a ver si me puedo explicar con eso. Como que intentan enseñarnos mucho y al fin y al cabo no abarcamos nada. Entonces, me gustaría saber hasta qué punto ese carácter generalista, como dijo el compañero, que de las experiencias de los estudiantes que ya habían pasado, el último de ellos había dicho que estaba estudiando, perdón, estoy nervioso. No se preocupe. No sé cómo explicarlo. Lo que quiero decir es que yo, por ejemplo, en cuanto a ingeniería mecánica, imagínense, pues el máster de ingeniería industrial, el ser ingeniero industrial, como que induce un poco, entre muy comillas, a llevar un cargo, ¿no? En la empresa, un cargo de jefatura, por así decirlo. Sí. Entonces, si yo tengo, pues, a mi cargo, pues, 7 ingenieros, por ejemplo, de diferentes ramas, yo como ingeniero industrial, pues, con lo que se da, con las competencias que se dan en este máster, sería capaz de poder llevar a esos 7 ingenieros con sus distintas 7 especializaciones sin ningún problema. Es decir, yo sabría sobre mecánica, sabría sobre eléctrica, sobre electrónica, lo suficiente como para poder hacerlo. Mira, le voy a responder de una forma que suelo utilizar cuando me hablan de ese tipo de cuestiones. Yo estudié cuando todavía no era esta estructura de grados y máster, pero da igual, porque al fin y al cabo la suma de conocimientos da igual que se adquiera en una estructura u otra, pero lo que sí llegué claro a la conclusión al finalizar mis estudios de ingeniería industrial global es que a nosotros, como usted bien dice, nos enseñan muchas cosas. Muchas de ellas no entendemos muy bien por qué. A lo mejor incluso no compartimos este aspecto que se podría haber avanzado más en una dirección, podríamos habernos especializado más, podríamos habernos especializado menos para meter más. Es un compromiso. El ingeniero industrial, los conocimientos que tiene, es un compromiso entre esa versatilidad y profundidad. Son 2 tensiones en direcciones completamente opuestas. Evidentemente el tiempo disponible es el tiempo que hay y al final yo he llegado a una conclusión. En el caso de la ingeniería industrial es cierto
que estamos viendo una enorme cantidad de aportaciones, una gran cantidad de conocimientos diversos, pero al final casi da igual en qué consistan esos conocimientos específicamente. Al ingeniero industrial, además de tener conocimientos, además de tener unos conocimientos que van a ser y que ya son a través de los grados que ustedes han recibido y del máster cuando ustedes lo cursen, que van a ser unos conocimientos serios, profundos, que les van a permitir a ustedes tomar decisiones, pero por encima de eso, a ustedes lo que se les forma no es por contenidos. A ustedes lo que se les forma es por, valga la redundancia, por deformación plástica de su mente. Con lo que nosotros le estamos enseñando en los grados y en el máster, lo que le estamos es conformando una capacidad para poderse enfrentar a problemas complejos con una limitación de datos en un tiempo disponible acotado y además, como les decía en mi exposición previa, teniendo varios enfoques, un enfoque científico, tecnológico, económico, y eso solamente se puede dar con una versatilidad de asignaturas que vayan cubriendo cada una de esas facetas. Estoy con usted de que evidentemente la profundidad con que la puede ver un especialista en el que durante todo un grado solamente se haya dedicado a un ámbito muy restringido del conocimiento va a ser más profundo, pero la capacidad de resolver un problema global no la va a tener. Y esa la va a tener usted como ingeniero industrial. Resumiendo, no se preocupe desde ese punto de vista que usted al finalizar va a tener esa capacidad de dirección, esa capacidad de coordinación de un grupo amplio, cada uno especializado en un tema. A lo mejor usted no conoce hasta la última cuestión de unos dados, pero le estamos dando no solamente la capacidad de conocimiento, sino también la capacidad de formación, de autoformación. Aquí se llega a unos determinados niveles, pero ustedes, gracias a eso que yo llamo deformación plástica de nuestro cerebro, van a adquirir unas competencias para que cuando tengan que enfocarse a la resolución de algunos de esos otros problemas que no tienen conocimiento, van a tenerlo. No se preocupen que lo van a poder tener. Vale, perfecto, muchas gracias. Y tengo una pregunta más. Sí. En otros países, como antes se ha dicho, en otros países la ingeniería industrial no se ve de la misma manera como en España. España es de los pocos países que tienen este carácter generalista en la ingeniería. Pero desconozco qué países sí lo tienen, y si lo tienen, porque yo he escuchado que en Europa no existe este concepto, pero no sé si es del todo cierto, y ya no solo de Europa, sino de América, de Norteamérica, en este caso Estados Unidos, ese concepto, cómo se concibe. Por ejemplo, antes se ha dicho que Alemania concibe muy bien o recibe muy bien a los ingenieros industriales españoles, pues por esta versatilidad que usted menciona, pero no sé cómo es visto desde Estados Unidos o desde otras potencias. Estados Unidos, como país de origen anglosajón, participa de esa visión de especialización y por lo tanto no existe, al igual que no existe en Inglaterra, un ingeniero industrial. De hecho, el nombre de ingeniero industrial existe en Estados Unidos. El título de ingeniero industrial, una titulación como tal existe, pero es el equivalente de lo que nosotros denominamos como ingeniero en organización industrial. Entonces, con todo lo que eso significa, no generalista, sino que enfocado a la organización, aunque allí le reciban como tal esa denominación, ¿no?, de ingeniero industrial. Creo que en varios países, ahora mismo no tendría que hacer una consulta, pero creo que en países iberoamericanos, no en todos, pero creo que sí existe una titulación algo parecida, no exactamente igual, algo parecida a la que podría ser el ingeniero industrial en la configuración española. A nivel europeo, la visión, digamos, anglosajona es la que ha primado y se ha dirigido esencialmente hacia la especialización.
Creo que en Francia también existe un tipo de ingeniero generalista. Vamos, me los he encontrado yo de Erasmus. Solo por aportar eso. Sí, 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 sí. No sé, Carlos, si tú tienes una visión. Bueno, yo lo único que puedo decir es que, vamos, el tema de abarcar mucho y apretar poco es algo, pues bueno, yo creo que muchas veces información que corre entre los estudiantes. Vamos, la idea es que se abarca mucho y se aprieta mucho también, ¿vale? Le digo porque en ese sentido, un ingeniero industrial, cuando ya sale con el máster, ¿vale? Que es la antigua titulación que tanto Lorenzo como yo cursamos en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Industrial en el pasado, pues básicamente puede enfocar un centro de transformación de media y alta tensión, puede enfocar la construcción o el apoyo a ingenieros de canales, caminos y puertos, para llevar, pues bueno, la gestión de una obra a nivel muy grande. Organiza, pero no solamente organiza, sino conoce bien la tecnología que organiza. Es decir, no es lo mismo alguien que organice un proceso teniendo una entrada y una salida sin saber cómo funcionan, pues, un brazo robot, o cómo funciona una bomba hidráulica, o cómo funciona una turbina, o cómo funciona un sistema neumático, o cómo se puede fabricar, pues, ciertos componentes y en qué tipo de materiales. Es decir, al final, esa visión generalista, la experiencia que tengo, han comentado lo de Francia y Alemania, yo también tengo experiencia en Inglaterra. El hecho de que seamos, digamos, bien recibidos en Europa es porque básicamente ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania la formación que reciben es tan austera ni tan fuerte como la que tenemos. Nosotros nos dedicamos muchísimos tiempos, muchos años de nuestra vida a estudiar. Al final salimos con, pues, cerca de 25 años, ¿verdad? Cuando hay algunos casos, por ejemplo, en Alemania, pues que, bueno, entre los 18 y los 20 pues, están trabajando y luego a partir de los 20 empiezan a elegir carrera. Entonces, en ese sentido, 25 años parece que es uno un poco viejo, entre comillas, para la inserción en el mercado laboral, pero realmente lo que tiene uno es, primero, una titulación en la cual sabe aprender a aprender, en el cual cualquier catálogo, cualquier máquina, cualquier, en fin, digamos, reto que se le ponga por delante puede o tiene herramientas para poder solucionar. Y en ese sentido, lo que están estudiando es una cuestión, pues, como le digo, generalista, pero con un enfoque multidisciplinar en el cual yo creo que se abarca y se aprieta mucho. Es decir, un vehículo, por poner un ejemplo, un vehículo no es solamente el motor de combustión interna o el motor eléctrico que lleve, es también la suspensión, es también la neumática, es también la mecánica, es también la aerodinámica, es también los sistemas internos que lleva. Entonces, todos esos componentes uno los conoce y uno sabe cómo una misma realidad, desde el punto de vista industrial, pues es capaz no solo de verla y estudiarla y garantizar o analizar sus propiedades, el par motor o el combustible que gasta, sino también, evidentemente, saber cómo se monta eso y hacer que ese montaje, pues, sea lo menos costoso posible, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa visión completa que se le da al ingeniero industrial, yo creo que hay pocos sitios en el mundo en el que se estudia. Han comentado lo de las grandes escuelas francesas. Es verdad que existen también escuelas en Italia que son también bastante potentes, también en Alemania y en Inglaterra, pero les puedo asegurar que la visión multidisciplinar que recibe un ingeniero industrial en España, desde mi punto de vista, no tiene ninguna comparación a nivel mundial. Vamos, le digo porque conozco mucha gente en Estados Unidos y mucha gente en Europa y, bueno, a la vista está que las empresas multinacionales españolas que tienen tantísimo éxito para montar el tren de la Meca, ¿no? En fin, o los túneles, grandes túneles que hacen falta en Latinoamérica, o otras obras que se hacen en México, en Estados Unidos, la ganan porque lo que llevan detrás es el bagaje y la experiencia de personas que tienen una gran potencia y un gran potencial, evidentemente, a la hora de afrontar un problema macro, ¿vale? Y a la hora de gestionar un proyecto desde el punto de vista macro. Como digo, son directores de orquesta. Uno puede tocar un instrumento en un momento dado, pero ser director de orquesta cuesta, y eso, la ingeniería de proyectos, la ingeniería industrial y, en fin, la visión que se le da, yo creo que eso, vamos, si nosotros mismos no nos damos, digamos, con lo que cuesta y el trabajo que cuesta hacer ese máster de ingeniería industrial, nosotros mismos no somos capaces de reconocerlo, pues mal vamos. Y ese punto generalista que tenemos es precisamente el valor añadido que se le da a la titulación en España. Y por eso nos quieren tanto en el extranjero.
y en España también, ¿vale? Pero por eso no nos valoran tanto, ¿vale? Es lo único que puedo añadir y lo único que puedo decir. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Muy bien, pues si no hay más preguntas, finalizamos aquí. Agradecemos a todos los que habéis asistido y, bueno, tened en cuenta toda la información que habéis recibido y utilizadla a la hora de vuestra decisión, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.